Otro de los grandes aspectos de la calidad ambiental en la arquitectura, el IEQ, es precisamente la luz, la iluminación, con lo cual también trabajamos y mucho, ¿no? Y vamos a comenzar con un proyecto que a lo mejor es más tangencial, pero es precioso, un proyecto muy bonito, que son los trabajos de iluminación patrimonial, como el proyecto ERILED, que se llevó a cabo en el seno de la Catedral de Sevilla, ¿no? Entonces, proyectos donde se prevé la conservación patrimonial a través de la luz, al tiempo que se maximiza el rendimiento cromático. Y para ello contamos con la fortuna de tener aquí a Pedro Bustamante, doctor arquitecto, especialista en acústica patrimonial, colorimetría, que ha publicado numerosos papers artículos con respecto a este campo, muy citados además, y que va a hacer la exposición de los proyectos patrimoniales en el seno de la catedral. Así que... Muchas gracias, Ignacio. Bueno, comenzamos esta parte del workshop dedicado ya al tema de iluminación. Un cambio bastante importante, ¿no? Aunque también, como la ventilación relacionada con el ambiente interior, el confort y la usabilidad de los espacios interiores. Bien, la primera ponencia va a tratar sobre iluminación patrimonial. Como ya ha adelantado el profesor Ignacio, pues es una ponencia enfocada a dos proyectos que se realizaron dentro de la Catedral de Sevilla. Por un lado, un proyecto de rehabilitación lumínica, y por otro lado ya en sí el proyecto de investigación ERILED, del que hablaré a continuación. Para comenzar, a modo de avance, recordar que con lo que vamos a trabajar a partir de ahora va a ser con luz, ¿no? Recordaros lo que es el espectro visible dentro de lo que es la radiación electromagnética que nos podemos encontrar dentro de un espacio. Recordaros que el espectro visible con el que vamos a trabajar, un espectro que va desde los 380 nanómetros para la luz azul hasta los 750, 740 nanómetros de la luz roja. Todo lo que se encuentra fuera de esos límites, pues es luz no visible, y además una luz que para estos elementos patrimoniales puede ser una luz muy perjudicial, ¿vale? Como sabéis, o como deberíais saber ya como estudiante de arquitectura, todo lo que son polímeros se llevan muy mal con la luz ultravioleta. Cualquier compuesto orgánico con la luz ultravioleta se degrada. Dependiendo del tipo de compuesto, pues se degrada con mayor velocidad. Pero al final lo que conseguimos es que se rompan esas moléculas. Son moléculas muy grandes y muy susceptibles de, al recibir este tipo de radiación, romperse. Entonces, siempre que trabajemos evidentemente, vamos a tener que trabajar con el espectro de luz visible para poder conseguir ver, o que el espectador pueda ver correctamente una obra, sobre todo obra pictórica, y cuidando además de que no emitir en estas dos zonas, en el infrarrojo, luz corta, luz de longitud de onda corta, o bien en el ultravioleta, luz de onda larga, puesto que podríamos degradar importantemente esta obra, sobre todo la obra pictórica. Además de eso, había un problema importante en la Catedral de Sevilla. En la Catedral de Sevilla hay un problema importante, puesto que toda la instalación de iluminación es muy antigua. Las luminarias, se vienen reponiendo cada vez que mueren. Como sabéis, la vida útil de una luminaria, de una lámpara, se va degradando, ¿no? Con la vida útil, el flujo final de la lámpara se va degradando, y normalmente en la Catedral de Sevilla lo que hay es mucha lámpara deseando jubilarse, ¿eh? Bien, pues era una serie de problemáticas que tenemos, y sobre todo el primer proyecto del que vamos a hablar, el proyecto de la rehabilitación del retablo mayor, surgió a partir de esta problemática, ¿no? Que realmente no se podía ver correctamente pues toda la policromía, incluso toda la volumetría de ese retablo de madera, esa obra escultórica, ¿no? Que también el retablo es parte obra pictórica y obra escultórica, no se podía apreciar correctamente por parte de los visitantes de la catedral, ¿no? Y finalmente la catedral realmente de lo que vive en gran medida es del número de visitantes que van a visitarla, ¿no? Entonces,
Bueno, pues a partir de ahí surgió el primer proyecto realizado por Ignacia Costa y sobre todo agradecer la supervisión importante del maestro, del arquitecto conservador de la Catedral de Sevilla, Jaime Navarro, que de hecho es el que tendría que haber expuesto la ponencia, pero por cuestión evidentemente de su cargo no ha podido. Pues a partir de esa colaboración de estos dos arquitectos, pues surgió la rehabilitación del retablo. Una rehabilitación que iba sobre todo en cuestiones de acondicionamiento lumínico de este retablo. Aunque posteriormente surgieron una serie de problemas que evidentemente dieron lugar al posterior proyecto ERILED, que ya fue un proyecto en sí, un proyecto de investigación propiamente dicho. El proyecto de rehabilitación del retablo mayor surge a partir de una colaboración con la empresa privada, con el Banco BBVA, las becas Leonardo, a la que se acudió en plan de concurso y se ganó ese concurso, con lo cual fue esta colaboración con la industria privada, con la empresa privada, pues lo que facilitó realizar toda esta rehabilitación del retablo, la rehabilitación lumínica. Bien, vamos, aquí está, bien. ¿Qué es lo que ocurría realmente en el retablo? Pues en el retablo teníamos el problema de la reproducción cromática, esencialmente. Eran luminarias, lámparas, perdón, con una fuente halógena, una fuente incandescente, que realmente pues la cromaticidad que podemos sacar de ese tipo de lámpara es muy corta. Si vemos el espectro, esto no va. No va. Bueno, a la izquierda tenemos el espectro de luz natural, que es el espectro que nos puede ofrecer una mayor fidelidad del cromatismo de cualquier objeto. Es decir, cuando nosotros queremos que un objeto se vea lo más fidedigno posible en cuanto a tono, intensidad, color y demás, debemos procurar que la fuente luminosa sea lo más parecida a la luz natural. Es decir, que la respuesta a los azules, a los verdes, a los rojos, sea lo más parecida a la luz natural. ¿Qué es lo que ocurría en la Catedral de Sevilla? Pues que todas las luminarias eran tipo halógena. Si recordáis de acondicionamiento y instalaciones 2, es una tecnología que nos permite un alto flujo luminoso, es decir, una intensidad muy grande de iluminación en unos puntos muy concretos, ¿no? Que es lo que se pretendía en cuanto a la escenografía del retablo. Pero sin embargo, como veis, este tipo de luminaria es muy deficiente a la hora de tratar con rojos y azules. Por tanto, toda la policromía de ese retablo, en el que hay pues una serie de ropajes, una serie de elementos en tonos rojos y azules, pues morían. Directamente no se podían ver. Eso era patente. Es decir, como ha dicho Jessica, cuando nosotros respiramos no somos capaces, salvo que el compañero de al lado realmente pues, huela mal, no somos capaces de distinguir un mal aire, ¿no? Sin embargo, con la luz sí podemos distinguirla. Con la luz podemos distinguir que es una mala iluminación porque nos permite ver cómo es ese objeto realmente. Entonces nosotros como arquitectos tenemos que responder a esa inquietud. Pues el principio lo que se hizo fue intentar sustituir a través del proyecto de rehabilitación, sustituir toda la iluminación incandescente que había, halógenos, por iluminación LED. La iluminación LED nos permite que ya el espectro, modificar ese espectro, bueno, esto es una lámpara LED estándar. La iluminación LED, la ventaja que tiene es que nos permite modificar ese espectro colocando los picos donde nosotros queremos. Es decir, nosotros si queremos enfatizar un poco más los verdes, podemos buscar un LED que nos dé una luz un poco más tirando al verde que al amarillo o al rojo, ¿no? Entonces, gracias a esta tecnología LED, pues se consiguió una riqueza cromática que realmente no se conocía dentro de la Catedral de Sevilla desde el siglo XIII. Imaginaros lo que se ganó en este proyecto. Bueno, aquí tenemos dos imágenes del retablo mayor, una con iluminación normal y la otra con viendo la luminancia, un estudio de la luminancia, marcando cuáles eran los objetos que se percibían con mayor claridad dentro del retablo. Prácticamente está muy manchado de azules y verdes que denotan una mala luminancia. Luminancia, os recuerdo, medida en candelas. Aquí estamos viendo las candelas. Bien, a partir de los trabajos que se realizaron,
recuerdo, esto no es un trabajo de investigación, sino un trabajo de aporte de conocimiento luminotécnico a un proyecto de rehabilitación. Se consiguió, por un lado, mejorar la cromaticidad de esa obra pictórica. La obra escultórica del retablo es todo dorado, por tanto tampoco hay demasiada, no había que distinguir demasiado la diferencia tonal entre los distintos elementos. Pero la ventaja que se tuvo con este tipo de instalación, este tipo de lámpara LED, de luminaria LED, es que nos permitía un control absoluto de las escenas. Tan es así que se crearon dos tipos de configuraciones distintas. Por un lado, una configuración destinada al culto, en la que dependiendo del culto que se realizaba en ese día delante del retablo, pues se iluminaban ciertas partes del retablo. O se daba más énfasis, ¿no? Teníamos una iluminación general y una iluminación de énfasis para ciertas partes del retablo. Entonces podíamos iluminar un poco más el Calvario, si estamos en la época de Semana Santa y demás, el Calvario, el nacimiento de Cristo, que también hay una escena de nacimiento de Cristo, pues se podía dar cierto énfasis a ciertas escenas. Tan es así que no solamente se hizo esta configuración para el culto, modificar la configuración de las luminarias para el culto, sino también para la propia visita de los turistas, que son al final los que van a pagar esta instalación. Se hizo una especie de carrusel, ya lo conocéis cómo funcionan los carruseles en Internet, con las páginas y demás, un carrusel visual del contenido del retablo, de tal forma que el guía o la audioguía que se utilizaba para este tipo de visita, pues permitía ir enfocando distintas partes del retablo a medida que se le explicaba en qué consistía cada uno de los elementos. Que si hablamos del Calvario, con el Cristo del Millón, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de la Virgen, pues se iba explicando distintas escenas y se iban iluminando distintos puntos haciendo énfasis en ellos, ¿no? Con lo cual se ganaba en esa escenografía del elemento. ¿Qué se utilizó para este proyecto? Pues se acudió a la empresa ERCO, en la que se les utilizaron dos tipos de luminarias. Una luminaria para luz difusa, con un haz bastante amplio, 65 grados, podían alcanzar hasta los 65 grados de amplitud de haz, y por otro lado unos proyectores, que más que proyectores, como dice Ignacio, son auténticos cañones, ¿no? Que permiten, con una abertura únicamente de 6 grados, apuntar a 30 metros de distancia, pues, y al final lo que nos iluminaba, pues, una parte del retablo que era 1 metro cuadrado, ¿vale? Con estos dos tipos de luminaria, evidentemente, pasar de halógeno a tipo LED, lo primero que conseguíamos es una eficiencia energética brutal, ¿no? Pasábamos de 12 kilovatios a 3,5 kilovatios, es decir, bajamos en torno al 20%, 25% del consumo energético que teníamos previamente. El rendimiento cromático, por supuesto, aumentaba al modificar el espectro. Aumentaba ese rendimiento cromático, garantizamos que no íbamos a emitir ningún tipo de radiación ultravioleta o infrarroja, con lo cual la degradación de la obra era menor. Y por último, esto fue una imposición que nos hicieron desde las autoridades catedralicias, de que no podíamos utilizar una luz demasiado fría, la luz debería ser cálida. Entonces al final utilizamos una temperatura de color de 3000 Kelvin, que es una luz bastante cálida. Bueno, al final lo que se consiguió con esta actuación, pues evidentemente el resalte de las policromías, conseguíamos reproducir cromáticamente todos los colores que tenían originalmente esa obra. Se crearon diferentes escenas de luz y por último pues conseguíamos que la radiación que llegaba a esta obra pues estuviera totalmente libre de radiación ultravioleta e infrarroja. Bien, a partir de este proyecto, que fue meter la cabeza allí en la Catedral de Sevilla, que es muy difícil, es muy difícil, se consiguió un proyecto de investigación, el proyecto ERILED, que es sobre el que vamos a centrarnos un poquito más. Este proyecto, como digo, está basado únicamente en la actuación en el interior de la Catedral de Sevilla. Se centró en el Museo Catedralicio y en una de las capillas de la catedral, ¿vale? Lo principal era emular rendimiento cromático y también era conseguir o justificar, investigar sobre la posible degradación de la obra pictórica con este tipo de radiación ultravioleta e infrarroja, ¿vale? En primer lugar, se hizo un ensayo de rendimiento cromático en laboratorio, aquí en la Escuela de Sevilla. Se realizó posteriormente una prueba de concepto, se hizo la instalación en la catedral, se comprobó cómo funcionaba, se configuró y por último, bueno, pues las conclusiones que pudimos sacar de este tipo de trabajo de investigación,
El esquema de funcionamiento, en el proyecto de investigación, como digo, en primer lugar, tuvimos que hacer una serie de trabajos de laboratorio, la prueba de fotografiación, la de fidelidad tonal y la de rendimiento tonal de las posibles luminarias a instalar. Con eso definimos espectralmente cómo tenía que ser esa lámpara, no la luminaria, sino esa lámpara. A partir de ahí seleccionamos una luminaria que nos diera lo más parecido posible a la definición espectral que habíamos sacado del laboratorio, y posteriormente, pues tanto en la Capilla de los Evangelistas como en el Museo Catedralicio se hizo la instalación, la prueba de concepto. A partir de ahí se realizó una base de datos objetivos, mediciones espectrales, mediciones mediante equipos de valores objetivos de la instalación, y también se realizó una prueba subjetiva a través de encuestas de los visitantes que iban a ver la obra. ¿Vale? A partir de ahí, pues se optimiza toda la instalación que tenemos y, por supuesto, se realiza un sistema de control para poder manejar estas luminarias y que no haga falta estar continuamente configurándolas para modificar el comportamiento. En el ensayo de rendimiento cromático lo realizamos en una sala que tenemos aquí en la escuela, un laboratorio de luminotécnica que tenemos en la escuela, una sala de espejos, en la que tenemos un tipo de luminaria multiespectral. Si normalmente con las luminarias normales, las lámparas normales de tipo LED tienen 3 canales, rojo, verde y azul, en la sala de ensayo de aquí de la escuela tenemos luminarias de 7 canales, que nos permite ajustar esa curva espectral mucho más a la iluminación que al final queremos. Si queremos ajustarla sobre todo a la luz diurna, que es la que nos da una mejor cromaticidad de la obra, pues evidentemente pues tenemos que modificarla para conseguir pues un cielo del de Sevilla pues despejado, o incluso también podemos conseguir el cielo nublado de que se da en la ciudad de Sevilla. A partir de este espectro, pues realizamos una serie de ensayos, gracias a la colaboración de 30 alumnos que se prestaron como conejillo de India a hacer estos ensayos de fidelidad cromática y de rendimiento cromático. Estos ensayos, Fargo Marcel, es este que está allí a la izquierda, con unos taponcitos, tenían que ver si se podían distinguir entre 2 tonos distintos del mismo color. No se suspendía a estos alumnos porque fallaran mucho. Es más, cuanto más fallos hubiese, más nos facilitaba a nosotros el trabajo. Y también mediante las cartas del Natural Color System, pues era el tema de fidelidad cromática, cómo esa luminaria capaz de viendo los modelos, que serían las cartas estas que están aquí, las 4 cartas que hay en el centro, cómo era capaz esta luminaria de conseguir realmente los colores que queríamos, ¿no? Y bueno, teníamos un diagrama en el que se marcaban cuál es el color que estaba viendo el alumno en ese momento. Hay que tener en cuenta que, siendo alumnos de arquitectura, evidentemente se les suponía que eran expertos en distinguir al menos los colores, ¿no? Pero bueno, hicieron el trabajo bastante bien. En general, exactamente. Hubo que descartar alguna que otra encuesta, por eso al final nos quedamos con 30. ¿Algún daltónico? Algún daltónico que después de hacer el ensayo digo, no, si es que soy daltónico. En fin. Bueno, también se le hacía una prueba de Ishihara en el que se descartaban, había algún daltónico que mentía, pero con la prueba esta de Ishihara permitíamos saber quién era daltónico y quién no. Y mira, muchas gracias por la colaboración, pero no nos vale. Como cobaya sí, pero como conejillo de India. Bien, a partir de esto, conociendo ya el tema de la degradación, se había investigado ya sobre el tema de degradación de la obra pictórica, se realizó un software en el que, metiendo las condiciones externas y las condiciones de la iluminación que se le iba a meter, nos permitía conocer cómo era la degradación de esa obra. Y nos permitía saber exactamente si estamos actuando bien o mal sobre esa obra. También tenemos que tener en cuenta que en el Museo Catedralicio había parte de la obra que sufría, porque en un museo, recordad cuando vayáis a hacer un proyecto de museo, huid como del agua fría de la iluminación natural. En el Museo Catedralicio había ciertas obras que recibían iluminación natural, con lo cual toda la iluminación, todo el espectro ultravioleta que le estábamos quitando con los proyectores, lo ganaba porque tenía la ventana al lado, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado.
Bueno, pues evidentemente sobre el Museo Catedralicio se hicieron las mediciones con el usómetro y demás, y se hicieron simulaciones para saber cómo se comportaba la luz dentro del museo. ¿Vale? Se realizaron sobre 2 obras de Murillo y Pacheco, una que estaba más cerca y otra más lejos de esa ventana, de esa fuente de luz natural, y bueno, se estudiaron cómo comportarse y cómo se podían proteger esas obras. La prueba de concepto se hizo una instalación completa y una vez ya realizada la instalación, pues se empezaron a mover las configuraciones, proyecciones y demás para ver cómo se podían ver mejor esa obra. Mientras que en el Museo Catedralicio el problema era menor, puesto que cada obra tiene su propio proyecto y demás. En la capilla de los evangelistas teníamos el problema del deslumbramiento. Teníamos los focos muy elevados y producían deslumbramiento sobre el potencial espectador de la obra, ¿no? Pues entonces aquí hay algún investigador subido a la escalera, otro sujetándola y otro moviendo focos para conseguir la optimización de esa instalación, ¿no? Y al final, bueno, pues de una instalación que realmente producía un gran deslumbramiento, conseguimos reducir bastante, y sobre todo la policromía pues ganaba y era una abrumadora. Las conclusiones se podían sacar de las encuestas y se le pasaban a los visitantes de la capilla, ¿no? Ganó muchísimo esa capilla a la hora de realizar la instalación. ¿Qué es lo que sacamos de este proyecto? Pues en primer lugar, la realización de esta herramienta informática nos permitía estudiar la degradación en laboratorio de la obra, el estudio de la irradiancia tanto de la ultravioleta como de la infrarroja, estudiar a través de este software la duración crítica de la exposición a esta radiación ultravioleta infrarroja, es decir, cuánto periodo de tiempo puede estar expuesta esta obra a este tipo de radiación antes de su degradación, antes de que llegue a cierto rango de degradación, y por último el registro y difusión de este software para poner a disposición de los investigadores que necesiten de él. A partir de este proyecto se realizaron una serie de trabajos de investigación, TFM y TFGs, artículos de investigación y, por supuesto, como estamos hoy aquí, pues, aportaciones a congresos, jornadas y seminarios, dando pues esa transferencia necesaria en los proyectos de investigación que son tan agradecidas. Como conclusión final, ya para terminar, esencial el olvidarnos de las lámparas que pueden producir este tipo de radiación nociva, ultravioleta o infrarroja, buscar unas lámparas que produzcan un espectro similar al de la luz natural para favorecer el rendimiento cromático de estas policromías. Y por último, bueno, también comprobamos una métrica de elaboración propia de este grupo de investigación, la métrica DSI, el Daylight Spectrum Index, en la que se puede comparar la cromaticidad de una luminaria respecto a la comparación con la iluminación natural. Como sabéis, tenemos distintas métricas que nos permiten comparar cómo se comporta una luminaria en cuanto a su posibilidad de discretizar distintos colores, de reproducir y demás. Bueno, pues esta métrica de DSI está específicamente pensada para saber qué diferencia hay entre la lámpara, cómo se comporta la lámpara, y la iluminación natural, que es la ideal. ¿Vale? Muy bien, pues con esto... Muy bien. Bueno, las preguntas... ¿Preguntas al café? La pregunta me la hacéis en el café. Cuando has dicho lo de tuvimos muchos problemas, pensé en el cabildo. Digo, problemas políticos. Problemas políticos. Con los deanes y los cambios de deanes, que por cierto, don Jaime Navarro no puede estar aquí porque ha habido un cambio reciente y le ha dicho, no te muevas de aquí que tenemos que hacer cosas. Sí, la política es la parte que no contamos. Bueno, muchísimas gracias, Pedro.